Bienvenidos a un nuevo video del podcast del terror, donde los misterios más oscuros y las verdades que pocos se atreven a contar salen a la luz. En esta ocasión, hablaremos de una figura que ha dominado la industria musical durante décadas, Sean Combs, o como muchos lo conocen, Puff Daddy. Últimamente, su nombre ha estado en boca de todos, no solo por su éxito y riqueza, sino por los inquietantes rumores que lo rodean. Historias sobre pactos ocultos, rituales en la sombra y un precio inimaginable por el éxito que hoy disfruta. Pero, ¿cuánto de esto es verdad? Quédense con nosotros, porque lo que van a escuchar puede cambiar por completo lo que piensan sobre una de las figuras más poderosas del entretenimiento. ¿Qué esconde Puff Daddy detrás de su fama? ¿Qué secretos oscuros acechan en las sombras de su imperio? Prepárense, porque esta historia los llevará a lo más profundo de la oscuridad, donde el éxito y el terror se entrelazan de maneras aterradoras. El precio de la fama. Dicen que todo tiene un precio, pero nunca imaginé cuán alto podría ser hasta aquella noche en la que decidí involucrarme más allá de la superficie. Había oído los rumores. ¿Quién no? El mundo de la música está lleno de historias oscuras, pactos invisibles que se sellan en lo más profundo de la industria. Uno de los nombres que siempre salía a la luz en estos susurros era el de Sean Combs, o como lo conocemos mejor, Puff Daddy. En la superficie, Puff Daddy era simplemente otro magnate de la música que había logrado convertir su nombre en un imperio. Sin embargo, los rumores sugerían que detrás de su éxito había algo mucho más siniestro. Yo nunca había creído esas historias. Siempre las tomé como cuentos para asustar a los nuevos en la industria o para justificar la envidia de aquellos que nunca llegaron a lo más alto. Pero todo cambió cuando tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto muy cercano a él. Todo comenzó con una llamada inesperada de una productora que me ofrecía la oportunidad de asistir a una fiesta exclusiva en su mansión. No era cualquier evento, se trataba de una reunión a puerta cerrada, de esas donde no se permite la entrada de teléfonos, cámaras o cualquier dispositivo que pudiera captar algo que no debería ver la luz. Me dijeron que si lograba llevar a cabo mi trabajo sin problemas, habría oportunidades de crecimiento. Eso sonaba lo suficientemente tentador como para aceptar. La mansión de Puff Daddy estaba en una de las zonas más exclusivas de Los Ángeles. Al llegar, me impresionó no solo el tamaño del lugar, sino la atmósfera pesada que lo rodeaba. Al entrar, la decoración era opulenta, pero algo en el aire me incomodaba. No era solo la música, que resonaba en todas las habitaciones, ni las luces que cambiaban de colores vibrantes a tonos oscuros de manera inquietante. Era algo que no podía explicar, una sensación que se instalaba en el pecho, como si algo en ese lugar no perteneciera a este mundo. La fiesta avanzó sin sobresaltos, y me dedicaba a observar más que a disfrutar. Los invitados eran una mezcla de celebridades, empresarios y figuras que claramente no eran de la industria, pero cuyo poder era evidente en la forma en que los demás los trataban. Todo parecía normal, hasta que alguien mencionó en voz baja que había una segunda parte de la fiesta, una que no todos estaban invitados a presenciar. Solo un selecto grupo tenía acceso. No sabía si me lo decían en serio o simplemente querían asustarme. Decidí no prestar atención y me quedé con los demás, disfrutando del ambiente, aunque seguía sintiendo esa pesadez en el aire. La música cambió en algún punto, volviéndose más lenta, más profunda. Fue entonces cuando Puff Daddy hizo su aparición. No lo había visto en toda la noche, pero cuando entró en la sala, todos los ojos se dirigieron a él. Vestía un traje negro impecable, pero lo que más me llamó la atención fue la expresión en su rostro. No era el Puff Daddy jovial y energético que se mostraba en público. Había algo oscuro en su mirada, algo que no podía identificar. Lo que ocurrió después fue lo que realmente me hizo reconsiderar mi percepción de la industria y del precio del éxito. Mientras Puff Daddy se dirigía a un grupo selecto de invitados,
alguien me tomó del brazo y me llevó a una habitación trasera. No tenía idea de quién era, pero su agarre era firme y decidido. Me condujo a través de un pasillo oscuro y estrecho que parecía no pertenecer a la mansión que había visto antes. No era el lujo al que me habían acostumbrado en el resto del lugar. Era como si estuviera entrando en otra dimensión, una que no debería haber sido accesible. Al llegar al final del pasillo, me encontré en una sala pequeña, iluminada solo por unas pocas velas. En el centro de la sala había una mesa larga, sobre la cual reposaba un cuenco metálico lleno de un líquido espeso que no me atrevía a identificar. Alrededor de la mesa, un grupo de personas en silencio observaba la escena, entre ellas estaba Puff Daddy. Lo que vi a continuación no se lo he contado a nadie más hasta hoy, por miedo a lo que podría pasarme. Uno de los asistentes se acercó a Puff Daddy con un libro viejo y raído. Era evidente que se trataba de algo antiguo, algo que no pertenecía a este mundo moderno. Sin decir palabra, Puff Daddy tomó el libro y lo abrió. Sus ojos se fijaron en las páginas como si leyera algo que solo él podía ver. El ambiente en la sala se volvió aún más pesado, y sentí un frío intenso recorrerme el cuerpo, como si algo invisible nos envolviera. Lo que ocurrió después fue un ritual que, a simple vista, parecía una especie de ceremonia de iniciación. Pero no era solo eso. La gente alrededor de la mesa se fue retirando lentamente, dejando a Puff Daddy solo frente al cuenco. Con una tranquilidad inquietante, sumergió las manos en el líquido oscuro y comenzó a recitar algo en un idioma que nunca había oído antes. No sé cuánto tiempo pasó, pero en algún punto sentí que algo más estaba en la sala con nosotros, algo que no podía ver, pero que estaba presente. La temperatura seguía bajando y, en un instante, todos los presentes cayeron de rodillas. No me atreví a moverme. No entendía lo que estaba pasando, pero sabía que no debería estar allí. Sin embargo, algo me mantenía paralizado, como si una fuerza invisible me impidiera salir corriendo. Lo siguiente que vi fue como el rostro de Puff Daddy se transformaba, su expresión se volvía más y más oscura, como si algo estuviera tomando control de él. En ese momento, entendí los rumores. No eran solo historias. Algo mucho más profundo y maligno estaba detrás de su éxito. La ceremonia continuó durante lo que parecieron horas, hasta que finalmente Puff Daddy dejó el cuenco y levantó la vista. Sus ojos brillaban con una intensidad que nunca antes había visto en ningún ser humano. Y en ese momento lo supe. No era él quien estaba allí. Algo había tomado su lugar, algo que no pertenecía a este mundo. Al día siguiente, la fiesta continuó como si nada hubiera pasado. Los asistentes volvían a sonreír, a beber, a bailar. Nadie mencionó lo que había sucedido en esa pequeña sala trasera. Pero yo no podía dejar de pensar en lo que había presenciado. Sabía que había visto algo que no debía, algo que me cambiaría para siempre. Desde esa noche, Puff Daddy continuó acumulando éxito tras éxito, pero yo no volvía a acercarme a ese mundo. Sabía que había visto lo que no debía, y que si seguía investigando, me pondría en peligro. Porque, aunque la gente siga hablando, muy pocos saben lo que realmente sucede en las sombras de la industria. Y aquellos que lo saben, prefieren guardar silencio. El precio del éxito puede ser demasiado alto, incluso para los más ambiciosos. El productor en la sombra. Todo comenzó con una conversación casual en un foro que frecuentaba. Eran los típicos hilos de teorías conspirativas sobre famosos, pero ese día algo fue diferente. Había algo en la forma en que los usuarios hablaban sobre Sean Combs, más conocido como Puff Daddy o Diddy, que no encajaba con las típicas habladurías que se suelen leer en Internet. Un usuario anónimo aseguraba tener información de primera mano sobre el productor musical. Decía que había algo oscuro detrás de su éxito, algo más allá del talento y la ambición.
No era la primera vez que leía cosas así sobre celebridades, pero la manera en la que el usuario detallaba ciertos eventos me hizo dudar. No daba nombres específicos, pero hablaba de reuniones secretas, rituales e influencias que iban mucho más allá de lo que la mayoría podía imaginar. Según él, no se trataba solo de manejar el negocio musical, sino de manipular personas, destinos y vidas enteras. Pero lo más perturbador fue la insinuación de que algunas de las estrellas que habían trabajado con Puff Daddy habían pagado un precio mucho más alto del que nadie imaginaba. Lo dejé pasar, pensando que era una más de esas teorías locas de Internet. Sin embargo, algo me hizo seguir indagando. Las semanas siguientes comencé a notar patrones en las historias que se filtraban sobre él. Cada vez que un artista caía en desgracia, había alguna conexión con Combs, aunque fuera tenue. Y cada vez que alguien intentaba hablar mal de él en público, sus carreras parecían desmoronarse. Algunos incluso desaparecían de los medios por completo. Lo que me convenció de que algo estaba mal fue una publicación que apareció en un blog oscuro, de esos a los que solo puedes acceder si sabes exactamente lo que estás buscando. La autora aseguraba haber trabajado como asistente personal de una de las estrellas más grandes que había colaborado con Puff Daddy. En el relato, hablaba de cómo su jefa había empezado a cambiar después de firmar con su sello discográfico. Mencionaba la existencia de reuniones nocturnas en las que la estrella siempre volvía en un estado alterado, incapaz de recordar lo que había sucedido. También hablaba de extraños símbolos en la casa y cartas escritas en un idioma que no podía identificar. Lo más aterrador fue cuando relató el incidente que finalmente la hizo renunciar. Contaba cómo una noche, después de una de esas reuniones, encontró a su jefa en un estado catatónico en la bañera, susurrando palabras ininteligibles. Cuando intentó despertarla, algo que no era humano la miró a través de los ojos de la estrella. Fue entonces cuando decidió huir y nunca mirar atrás. A los pocos meses, su jefa fue encontrada muerta en circunstancias misteriosas y la historia fue rápidamente cubierta por los medios como un accidente. Me pregunté si todo esto podía ser una coincidencia o si de verdad había algo oscuro detrás de Puff Daddy. Seguí investigando, cada vez más convencido de que había algo que no encajaba. Entre los comentarios en foros, blogs y redes sociales encontré historias similares, pero todas seguían el mismo patrón, eran eliminadas después de un tiempo o las personas que las contaban desaparecían del mapa. Un día, mientras navegaba por el mismo foro donde había empezado todo, recibí un mensaje directo de un usuario sin nombre. El mensaje decía simplemente, deja de investigar. No es seguro. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, pero lo ignoré. Pensé que solo era alguien jugando conmigo, asustado por las mismas teorías que había estado leyendo. No le di importancia y seguí con mi vida. Unas semanas más tarde, recibí un correo electrónico encriptado desde una dirección que no reconocía. Al abrirlo, había un archivo adjunto con videos y documentos que parecían ser pruebas de lo que ya sospechaba. Había imágenes borrosas de reuniones en mansiones de lujo, personas que reconocí de la industria de la música y figuras de poder que parecían estar involucradas en algo mucho más siniestro de lo que podría haber imaginado. Lo que más me perturbó fue un video que mostraba a Puff Daddy en una de esas reuniones. Estaba rodeado de un grupo de personas, todos vestidos de negro, mientras realizaban lo que parecía ser un ritual. El ambiente en el video era sofocante, como si la misma cámara capturara algo más que solo imágenes. Algo maligno. Decidí no mirar más. Mi corazón latía con fuerza, y por primera vez, sentí verdadero miedo. Cerré la computadora y me prometí que no volvería a abrir ese archivo. Pero era demasiado tarde. Había ido demasiado lejos. Las cosas empezaron a desmoronarse a mi alrededor. Primero fue mi correo electrónico.
Perdí el acceso, como si alguien hubiera tomado el control de todas mis cuentas. Luego, empezaron las llamadas a mi teléfono. Números desconocidos que colgaban apenas respondía. Sentía que me vigilaban, que alguien estaba esperando que cometiera un error. El colmo fue cuando, una noche, regresando a mi apartamento, noté una figura en la esquina de mi calle. Estaba demasiado oscuro para distinguir su rostro, pero su presencia era inconfundible. Observaba cada uno de mis movimientos. Intenté actuar como si no lo hubiera notado, pero el miedo era real. Subí rápidamente las escaleras y me encerré en mi apartamento, pero no pude dormir esa noche. Con el tiempo, dejé de investigar, pero el daño ya estaba hecho. El archivo que había recibido desapareció de mi computadora sin dejar rastro, y mis cuentas fueron restauradas misteriosamente. Sin embargo, el miedo no desapareció. A veces, aún siento que alguien me observa. Sé que no debí seguir investigando, pero no puedo dejar de preguntarme hasta dónde llega el control de alguien como Puff Daddy en la industria. Hay cosas que no deberían saberse, cosas que deberían quedar enterradas en lo más profundo de los foros y teorías de Internet. Porque cuando escarbas lo suficiente, eventualmente encuentras algo que no querías descubrir. El lado oscuro de las fiestas blancas. No fue la primera vez que escuché hablar de las fiestas blancas, pero nunca había prestado atención a los rumores hasta que un día algo se hizo viral en Internet. Un video, filtrado de una de las famosas white parties de Puff Daddy, empezó a circular en foros oscuros, en esos rincones de la red donde las verdades se mezclan con las teorías más macabras. Había escuchado cosas antes: exclusividad, lujos desmedidos, artistas al borde de la locura. Todo vestido de blanco. Parecía un juego inocente, una fiesta más entre los poderosos de la industria, pero lo que nadie decía abiertamente era que esas fiestas no eran como las demás. Puff Daddy era el anfitrión de eventos donde la moral y la ética parecían quedar a un lado, según decían los que habían salido de ellas, si es que realmente salían. El video no duraba más de un minuto, pero la manera en que estaba filmado te dejaba una sensación en el estómago que no se iba. La calidad era pésima, como si hubiera sido grabado con una cámara oculta. Se veía a Puff Daddy en el centro de la sala, rodeado de figuras que apenas se distinguían entre las luces cegadoras y el humo. Todos vestidos de blanco, pero lo que más me perturbó fue lo que estaba en el fondo. Era casi imperceptible, pero a los ojos más agudos, el detalle era ineludible: una persona estaba tendida en el suelo, inmóvil. Comencé a investigar en redes, intentando encontrar algo más sobre ese video. Cada vez que intentaba profundizar, me topaba con hilos borrados, mensajes eliminados y cuentas desactivadas. Había algo que se intentaba esconder, algo que no debía ser visto por ojos comunes. Pero en la Internet profunda, los rumores fluían como un río subterráneo. Lo que descubrí en esas búsquedas me dejó sin aliento. Las fiestas blancas de Puff Daddy no eran lo que parecían, o al menos eso decía la gente que había estado en ellas o que conocía a alguien que lo había hecho. Se mencionaban cosas fuera de lo común, actos que rozaban lo macabro, sacrificios encubiertos bajo el velo de la música y el alcohol. Una y otra vez se repetía una palabra: control. Puff Daddy tenía el poder de controlar a las personas que asistían a esas fiestas. No solo hablo del tipo de poder que te da el dinero o la fama, sino algo mucho más oscuro, más profundo. Se decía que en esas fiestas no se permitía salir a nadie hasta que él lo decidiera. Y si llegabas a traspasar los límites de lo que estaba permitido, bueno, ya había varias historias sobre gente que desapareció después de asistir a una de sus exclusivas reuniones. Lo que más me perturbó fue cuando me encontré con una conversación en un foro que detallaba algo aún más extraño. Un usuario anónimo afirmaba haber trabajado como personal de seguridad en una de esas fiestas. No era su primera vez,
pero sí sería la última. Según este testimonio, aquella noche ocurrió algo fuera de control. Contaba cómo las luces se apagaron de repente en medio del evento y cómo el ambiente festivo se tornó en algo completamente distinto. Dijo que escuchó gritos, pero no de emoción. Eran gritos de pánico. Al volver la luz, no todos estaban de pie. Varias personas, que habían estado riendo y bailando minutos antes, ahora yacían en el suelo, inconscientes. El testimonio se detenía aquí, abruptamente. Intenté seguirle la pista a la persona que lo había escrito, pero no volví a encontrar más mensajes de su parte. Otros usuarios empezaron a debatir sobre la veracidad de la historia, algunos lo descartaban como una invención, pero aquellos que sabían algo más solo mencionaban una frase: no juegues con el poder de Puff. Después de eso, el hilo fue eliminado. El rastro me llevó a otro foro, mucho más oscuro, donde la gente discutía teorías sobre cómo Puff Daddy usaba sus fiestas para algo más que diversión. Decían que había un propósito detrás de cada una de ellas, un propósito que no todos entendían, pero que quienes lo descubrían acababan arrastrados por él. En uno de esos hilos, una persona compartió un detalle inquietante: las fiestas blancas se celebraban en fechas muy específicas y coincidían con eventos extraños en la vida de algunas personas de la industria musical. Muertes, desapariciones, accidentes trágicos. Todo parecía estar conectado. Por supuesto, todo esto eran rumores, hasta que alguien compartió una captura de pantalla de un chat privado entre uno de los asistentes de Puff y un tercero desconocido. El contenido del mensaje era escalofriante, hablando de cómo los participantes de esas fiestas no eran simplemente invitados, sino parte de un juego más grande. Un juego en el que Puff Daddy tenía el control absoluto y del que no todos salían ilesos. Pero lo más perturbador de todo era el último mensaje que leí antes de que el foro fuera cerrado. Alguien afirmaba que lo peor de las fiestas blancas no era lo que sucedía durante ellas, sino lo que venía después. Las personas que asistían, especialmente aquellas que eran nuevas en el círculo, parecían cambiar radicalmente tras su participación. Como si hubieran dejado una parte de sí mismas en esa casa de Beverly Hills. Y los que no lograban adaptarse al cambio, simplemente desaparecían. Puff Daddy tenía una forma de silenciar a quienes intentaban hablar. Y los pocos que lograban escapar de su influencia, o más bien, aquellos que creían haber escapado, no duraban mucho tiempo en libertad. Recuerdo el caso de una joven promesa musical que asistió a una de esas fiestas. Había compartido en redes sociales detalles crípticos sobre lo que vio aquella noche, pero su cuenta fue desactivada casi de inmediato. Días después, apareció en las noticias: había sido encontrada muerta en su apartamento, aparentemente por sobredosis. Pero quienes la conocían bien decían que ella no tenía problemas de adicción. La espiral de horror parecía no tener fin. Cuanto más investigaba, más enredado me encontraba en esta red de secretos. Parecía que Puff Daddy tenía más poder del que nadie podía imaginar, y no solo en la industria musical. Su influencia iba mucho más allá, y quienes intentaban descubrir la verdad, ya fuera a través de videos, mensajes o filtraciones, terminaban pagando un precio alto. Lo más extraño fue lo que sucedió después de que decidí dejar de investigar. Comencé a notar cosas raras en mi vida cotidiana. Mi teléfono se apagaba solo, las redes que había estado usando para investigar comenzaron a bloquearme el acceso. Incluso llegué a recibir un correo anónimo con un solo mensaje: no sigas. Después de eso, decidí dejarlo. No puedo asegurar si todo lo que vi y leí era verdad. Quizá era solo una serie de coincidencias. Pero después de todo lo que descubrí sobre las fiestas blancas de Puff Daddy, una cosa está clara: hay secretos que la gente poderosa está dispuesta a ocultar a cualquier costo. Y las fiestas blancas no eran solo celebraciones de lujo, eran algo mucho más oscuro, algo que no quería descubrir hasta el final.
Me alejé de todo. Borré los foros, eliminé los mensajes, me desconecté. Pero aún hoy, de vez en cuando, me pregunto cuántas otras personas habrán intentado hacer lo mismo que yo y no lograron escapar. El precio del estrellato. El ascenso de Mark Wallace fue algo que pocos pudieron ignorar. Un video en YouTube, una mezcla entre la música de un chico talentoso y una historia contada de manera tan auténtica que parecía imposible que fuera prefabricada, se volvió viral en cuestión de horas. En menos de un mes, había pasado de ser un desconocido a la promesa más grande del pop. No solo tenía talento, sino que su historia era lo que todos los medios querían escuchar, un joven que venía de una pequeña ciudad, con una vida marcada por las dificultades, que luchaba por su gran oportunidad. Lo que pocos sabían, y de lo que muy pocos hablaban, era lo que pasó después de que Puff Daddy, el legendario productor, lo notara. Recuerdo cuando escuché por primera vez sobre la conexión entre Mark y Puff. Todo parecía un cuento de hadas. Puff Daddy lo llevó a su mansión en Beverly Hills, le ofreció un contrato multimillonario y, casi de la noche a la mañana, Mark se convirtió en la cara de todas las portadas y entrevistas. Su música estaba en todas partes y los críticos lo adoraban. Pero había algo extraño en esa historia, algo que no encajaba del todo. Las redes sociales comenzaron a llenarse de rumores. El primer indicio de que algo no estaba bien fue cuando comenzaron a circular imágenes de Mark en eventos importantes, pero no se le veía feliz. Su aspecto no era el de una estrella en ascenso disfrutando del éxito, sino el de alguien que cargaba una sombra sobre sus hombros. Empezaron a surgir teorías en Internet sobre lo que realmente ocurría tras bastidores. Se decía que el cambio en su comportamiento era evidente, que algo oscuro lo había alcanzado. Los foros comenzaron a explotar con mensajes sobre la relación entre Puff Daddy y Mark. Muchos especulaban que el joven artista no había llegado tan lejos solo por su talento. Las teorías más oscuras sugerían que Puff Daddy lo había elegido por razones que no tenían nada que ver con la música. Algunos usuarios aseguraban tener información de primera mano sobre los contratos que los artistas firmaban con él, contratos que supuestamente incluían cláusulas más allá de lo legal o moralmente aceptable. Puff no era simplemente un productor, según ellos, controlaba las vidas de quienes trabajaban para él de una manera perturbadora. El punto de quiebre llegó cuando alguien en un hilo anónimo mencionó que Mark había comenzado a sufrir ataques de pánico y depresiones severas poco después de firmar con el sello. Algunos afirmaban que la música y el éxito eran solo una fachada para algo mucho más siniestro, algo que Mark no podía controlar. Se decía que el costo de ser una estrella bajo la tutela de Puff Daddy era mucho más alto de lo que cualquiera podía imaginar. Recuerdo leer una de las teorías más extrañas sobre cómo las carreras de algunos artistas bajo la dirección de Puff parecían seguir patrones similares, ascensos meteóricos seguidos de tragedias personales o desapariciones. Los nombres que circulaban eran conocidos, y aunque nadie había podido probar nada, las coincidencias resultaban inquietantes. Pero con Mark, todo parecía diferente. Su ascenso fue tan rápido, su transformación tan radical, que muchos comenzaron a preguntarse si él no era simplemente otra pieza más en un juego mucho más grande. A medida que investigaba más sobre esta historia, encontré una serie de videos en la Deep Web, supuestamente grabados por alguien cercano a Mark. Los videos mostraban escenas que nunca llegaron a los medios, detrás de cámaras en eventos privados, momentos en los que Mark no parecía el mismo. En una de las grabaciones, Mark estaba sentado en una habitación de hotel, temblando mientras sostenía una botella de licor vacía. Su rostro estaba pálido, sus ojos vacíos, como si algo le estuviera devorando desde dentro. Las publicaciones en los foros se hicieron más alarmantes. Gente que aseguraba haber trabajado en la industria comenzaba a contar historias sobre Puff Daddy y su círculo de poder.
Decían que aquellos que entraban en su órbita rara vez salían indemnes. Las historias más impactantes hablaban de reuniones secretas, de acuerdos que los artistas hacían sin comprender realmente las consecuencias. Mark parecía haber sido atrapado en ese ciclo y ahora ya no había vuelta atrás. El detonante final fue una publicación que apareció en un foro oscuro de Internet, firmado por alguien que afirmaba ser cercano a la familia de Mark. Decía que el joven artista había estado luchando contra pensamientos suicidas y que había mencionado repetidamente que sentía que estaba siendo controlado. Que ya no era dueño de su vida ni de su música. Las últimas palabras de ese mensaje fueron las que más me impactaron: Mark ya no es el mismo. Algo lo está consumiendo y ya no sabemos si hay alguna manera de salvarlo. Poco después, Mark desapareció de la vida pública. No hubo comunicados oficiales ni explicaciones claras, solo silencio. Los medios de comunicación lo trataron como una pausa en su carrera, un descanso necesario después de años de éxito vertiginoso. Pero aquellos que habían estado siguiendo la historia en las sombras sabían que había algo más. Las teorías sobre lo que le había pasado a Mark continuaban circulando en los rincones más oscuros de la web, pero las respuestas eran pocas. Lo que más me perturbó fue un correo electrónico que recibí unas semanas después de la desaparición de Mark. No tenía remitente ni mensaje, solo un archivo adjunto. Al abrirlo, vi un video. Era una grabación nocturna, mal iluminada, que mostraba a alguien sentado en una silla. No se podía ver claramente quién era, pero los movimientos nerviosos y la respiración entrecortada eran inconfundibles. Era Mark. En la esquina del video se podía distinguir una sombra, como si alguien estuviera observando desde las sombras, controlando cada movimiento de la joven estrella. Nunca pude descubrir quién me envió ese archivo, ni de dónde provenía. Pero después de verlo, supe que algo andaba terriblemente mal. Las historias que circulaban en Internet no eran solo rumores, y lo que le había pasado a Mark no era una coincidencia. Era parte de un juego más grande, un juego que se jugaba en las sombras y del que pocos lograban escapar. Hasta hoy, no he vuelto a saber nada de Mark Wallace. Pero sé que lo que le ocurrió no fue simplemente el resultado de la presión del éxito o de la industria. Había algo más, algo oscuro que lo arrastró a una espiral de desesperación. Y aunque no tengo pruebas, una parte de mí cree que Puff Daddy tenía mucho más que ver con su desaparición de lo que cualquiera está dispuesto a admitir. Hay cosas que deberían permanecer en las sombras. Historias que no deberían ser contadas. Pero ahora, sabiendo lo que sé, no puedo simplemente quedarme callado. Porque detrás del brillo de la fama y el éxito, hay un precio que pocos están dispuestos a pagar, y Mark fue una de esas almas que lo pagó, sin siquiera darse cuenta.